Bien, último bloque del programa y les confieso que es raro entrevistar a dos amigos. No es una cosa cotidiana, no es una cosa normal. Entonces uno tiene... es distinta la entrevista. Y voy a entrevistar a dos queridos amigos, son Alejandra Conti y Sergio Supo, que han editado recientemente, ahora hace 20 días, el libro Malvinas, que es una joyita, una mirada distinta sobre los cruentos años que vivimos con eso, con esa pesadilla de Malvinas. Uno tiene miradas distintas, diferentes. Siempre Malvinas es algo particular, pero yo siempre critico que nos acordamos de Malvinas para el 2 de abril y nada más. Pero bueno, estoy con los dos, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por tener. ¿Por qué el libro? Porque terminamos una cobertura el año pasado para los 40 años de la Guerra de Malvinas. Una cobertura para Cadena 3. Para Cadena 3. Y cuando volvimos de la propia radio salió la idea de que hiciéramos un libro. Y a nosotros nos pareció bien porque vos sabés, Eduardo, que cuando nosotros volvimos del viaje y de toda la cobertura, que fueron como 20 días, nos encontramos con que la gente nos hacía preguntas que para nosotros resultaban muy reveladoras de lo poco que se sabe sobre la posguerra. Pasaron 40 años desde la Guerra de Malvinas, 41 este año, y en realidad sabemos muy poco. La gente nos preguntaba, por ejemplo, si los isleños hablaban castellano e inglés, si era verdad que eran todos ricos, si era verdad que nos odian a los argentinos del continente. Y todo eso nos dio la pauta con Sergio de que era necesario plasmar en palabras, plasmar en un libro todos los pensamientos, las ideas, la información, los datos que trajimos. Entonces es un poco de crónica de viaje, de aquella cobertura, pero también con un contexto histórico, económico, político, sociológico, sociológico no tanto, demográfico más bien, y con eso tratar de aportar un poco a conocer cómo han sido estos últimos 40 años. Está bien. Sergio, en algún momento de la historia estuvimos cerca de Malvinas, ¿no? Sí, digamos... De compartir soberanía, de tener derechos especiales sobre el archipiélago. Sí, el crimen de la dictadura, que podemos considerar quizá el último crimen de la dictadura que terminó en el 83, es la Guerra de Malvinas. Y esto, sin embargo, no es un juicio peyorativo, ni mucho menos respecto de los combatientes, que merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje permanente. Pero claramente, si uno mira retrospectivamente lo que pasó en los años anteriores a 1982, va a encontrar señales muy concretas de que había indicios o posibilidades ciertas de que la Argentina pudiera finalmente sentarse con Gran Bretaña a discutir sobre la soberanía, algo que en 1965, durante la presidencia de Ilia, se había planteado y como un pedido a los dos países por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas. Entre 1971 y 1982 hubo un proceso muy importante de abastecimiento logístico que la Argentina le dio a las islas a partir del acuerdo de comunicaciones de ese año, del 71. En ese momento los ingleses empezaron de alguna forma, para decirlo de alguna manera, a desentenderse de las islas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, le cedieron a la Argentina la posibilidad de abastecer a las islas de energía, de vincular a las islas con la Argentina continental a través de vuelos semanales permanentes, de becas de estudio que los isleños recibían para venir a estudiar en las escuelas secundarias bilingües de Argentina. Entre ellas la de la Cumbre. La de la Cumbre y la de Quilmes, en asistencia médica que los isleños tenían en la Argentina continental, etcétera, etcétera, etcétera. Maestras, docentes argentinas que fueron a enseñar castellano a las islas. En ese momento la Argentina estuvo más cerca. Tan cerca como que el presidente Perón, en 1974, recibió una oferta informal de avanzar en una negociación sobre una doble soberanía de parte de los ingleses. Perón, lo cuento rápidamente, Perón habilitó a su canciller Alberto Viñes a iniciar esas negociaciones que eran obviamente reservadas, como habitualmente se hace en las negociaciones diplomáticas en un comienzo, pero se murió apenas días después. Y su viuda, que lo siguió en la presidencia y se va al martirse de Perón, no se atrevió a mantener esa negociación. De manera que había algo de posibilidades ciertas y concretas, teniendo en cuenta que además las islas se habían ido despoblando consistentemente, habían ido perdiendo población y empobreciéndose hasta 1982, en el que la guerra desbarató
un siglo de relaciones y de esfuerzos diplomáticos argentinos para recuperarlas por la vía pacífica. Ale, ¿cuántos viajes tenés a las islas? 6 viajes. El primero lo hiciste en 1999. 99. ¿Cambió la mirada de los isleños hacia los argentinos en ese lapso? Sí. ¿Desde la primera vez hasta la de ahora? Así es, cambió de una manera contundente. El primer viaje que hice, recuerdo que había mucha facilidad para realizar notas, para entrevistar gente. Ellos estaban, por un lado, muy ansiosos de conocernos y de ver cómo éramos los civiles de la posguerra, qué pensábamos de la guerra, qué pensábamos del presente y del futuro. Querían saber qué tan democráticos éramos. Y a su vez, más importante me parece, querían mostrarnos ellos que habían mejorado de una forma impresionante su nivel de vida. Gracias, hay que decirlo, a la zona de exclusión que impuso Gran Bretaña alrededor de las islas en el mar argentino, zona en la cual desde 1986 ellos venden licencias de pesca. Ese cobro de licencias de pesca ha significado un ingreso que es 500 veces superior al que recibían antes de la guerra y que ha mejorado el nivel de vida de los isleños de una forma impresionante. No solo ha dejado de declinar la población, sino que ha aumentado, y también es un imán para inmigrantes de otras regiones, tanto de América Latina como de Asia, y te diría que hasta de África también, y que es gente que va a prestar servicios, sobre todo, que son muy buscados, son muy necesitados en las islas. Entonces, esa situación que te digo que nos favorecía como periodistas, porque íbamos y teníamos facilidad para trabajar, se ha ido enfriando en los últimos años hasta ahora, que ha sido completamente cerrada. Ellos se han mostrado de una manera absolutamente cerrada, no quieren saber más nada de nosotros. Es muy difícil tratar con ellos, dicen ustedes. Siempre son cordiales, corteses, respetuosos, y lo mismo nosotros, cuando vas a casa ajena tenés que ser una persona respetuosa, lógicamente, pero podés hablar con ellos de cuestiones cotidianas o comerciales o de lo que sea que estás haciendo, turísticas, pero si pretendes hablar del conflicto y la posguerra, ahí ya cambia el gesto, se ponen muy rígidos y te piden que hables con sus representantes políticos, que son los legisladores. Ah, mira, sí. Sí, logramos hablar con muy pocos civiles que no tuvieran un cargo político, y la posición de ellos, la verdad, que es mucho más dura y más estricta que de lo que era antes. En el libro cuentan ustedes que, también lo he hablado con ustedes, debo decirlo también, que han ido al cementerio, que han ido a algunos lugares donde se combatió. Es muy fuerte desde lo emocional eso, ¿no? Sí, están en un cementerio en un clima hostil, claramente, en el medio de la soledad, frente a las tumbas de compatriotas caídos en la guerra, es conmocionante para cualquier persona. Aún para nosotros, que tenemos experiencia de periodistas, de vivir a veces circunstancias más duras o complejas. También fue muy impactante para nosotros subir a la cumbre del Monte London, donde se libró una de las peores batallas previas al final de la guerra. A mí me sirvió también como una experiencia muy interesante haber ido a Puerto Soledad o Puerto Luis, que es el asentamiento en el que la Argentina tenía constituida su gobernación, y en 1833, entre el 2 y el 3 de enero de ese año, una corbeta inglesa desalojó a los argentinos de allí y consumó lo que se mantiene hasta hoy, la usurpación británica sobre las islas. Es un lugar en el que se está perdiendo la construcción, quedan apenas algunas huellas en el suelo de la construcción de lo que era el edificio principal de la gobernación, una especie de gran rectángulo que hay en el lugar. No hay ningún cartel, ningún vestigio, ninguna indicación que eso es un sitio arqueológico. Está ahí, uno puede ir, como fuimos nosotros, porque pedimos ir y fuimos, pero un lugar muy poco visitado, muy bello en lo paisajístico, pero también muy significativo para la historia argentina, por lo que importa ese lugar. Las islas están en medio, como es obvio, en medio del océano, y el océano te hace sentir su presencia todo el tiempo. Y eso marca muy definidamente lo que uno siente respecto de las islas estando en ese lugar. El clima está marcado por el viento también, ¿no? Sí, totalmente. Estar en Malvinas es tener una sensación muy fuerte de fin del mundo. Es realmente asombroso la conciencia que uno tiene de lo lejos que está todo.
Y bueno, el clima es precisamente una de las razones por la que nunca han sido más pobladas de lo que están hoy. Los argentinos a lo largo de la historia nunca fueron más de 30 al mismo tiempo viviendo en las islas. Aún durante la vigencia del Acuerdo de Comunicaciones que te decía Sergio, si bien iba gente a trabajar en la ADE o YPF o las maestras, pero iban y volvían, o iban y se casaban con británicos y se iban. Los que quedaban ahí eran esos descendientes de escoceses que a mediados del siglo XIX, empujados por el hambre en Escocia, emigraron a estas remotísimas islas. Es muy difícil, la verdad, muy difícil salir a caminar. El viento a veces te corta la respiración de lo fuerte que es. Y hasta poquito después de la guerra, las condiciones eran tan precarias y tan duras que ese era el motivo por el cual, como te decíamos recién, la población venía decayendo constantemente. Hoy, a pesar de que tienen condiciones de confort que son notablemente superiores a la de otras épocas, igualmente el clima es durísimo. Esto necesito brevedad porque se nos ha ido casi el tiempo. Y tengo que entregarle unos regalitos. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Estamos demasiado formales. ¿Hay posibilidades de que algún día recuperemos las islas? La guerra del 82 nos alejó mucho de una posibilidad que se nos antoja mirando los datos históricos que era posible. La Argentina va a seguir insistiendo porque después de la guerra se aumentó todavía más el sentimiento y el deseo de que los argentinos de recuperar las islas. De manera que uno desde ese punto de vista debería ser optimista. Es pesimista desde el punto de vista de los cambios de geopolítica en el mundo que han convertido una vez más a las islas en un lugar deseable para los países centrales. Ahí tiene una base la OTAN, expresada a través del Reino Unido, y su base logística para otro punto estratégico del mundo, que es la Antártida. Que es el otro centro de atención de los países. De manera que uno tiene que conjugar esas dos cosas y esperar quizá muchísimo tiempo. Quizá nosotros no veamos consumado el sueño que los argentinos tenemos respecto de Malvinas. El libro funciona bien. En algunas librerías se ha agotado, por lo menos en Córdoba, ¿no? En Córdoba se ha agotado, sí. ¿Se agotó totalmente el libro? No, totalmente no. Se lo puede comprar todavía en algunas librerías, también por las los centros de venta original. Está en proceso una segunda edición. Por suerte anda bien. Pero me alegro muchísimo. Bueno, este año hemos avanzado un poquito. Tenemos acá una gentileza de la bodega Escorihuela y de la vinería La Recta. Se tiene un Malbec para usted, señor. Bueno, muchas gracias. Y a la señora, muchas gracias. Como sabemos que no le gusta el vino, le hemos conseguido... Pero el marido sí. Pero el marido ya tiene su regalo. Ella tiene su regalo, uno para Alejandra. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gente, ha sido un placer tenerlos. Espero que tengan mucha suerte y en sus actividades profesionales lo mismo. Nos reencontramos la semana que viene con mucha más política provincial aquí y nacional en vuelo nocturno y dentro de este programa que se llama Redacción Abierta de los SRT. Buenas noches.